Garou en Akame ga Kill capítulo 21. Ganando respeto 30. La única que no se inmutó ante las palabras de Garou fue Stead. Incluso rió al oír sus palabras, que atrajeron la atención de sus subordinados. Utilizó todas sus fuerzas para levantarse de nuevo y, sonriendo a Garou, dijo: «Eres mucho mejor de lo que pensaba. No, superaste con creces todas mis expectativas. Definitivamente eres mucho más fuerte que yo. Más fuerte que nadie en el imperio». Sus palabras inquietaron a sus subordinados. El ambiente se volvía cada vez más tenso. El general había perdido contra él, y ellos no tenían la confianza suficiente para derrotarlo, e incluso si lo conseguían, el precio sería perder la vida. «Eso demuestra que tenía razón contigo. Eres el hombre ideal para mi amante», dijo Stead con un ligero rubor apenas visible a través de los moretones morados, lo que hizo que los cazadores recién llegados jadearan de asombro. Wave y Rin querían darse una palmada en la frente mientras pensaban a la vez: ¿acaso todo este desastre no empezó por esta misma idea tuya? ¿Por qué le das vueltas a esto una y otra vez? ¿Quieres que se enfade más y nos mate a todos? Y como si estuviera respondiendo a sus expectativas, Garou le gritó: ¿qué te pasa? ¿Eres masoquista? No me va eso, así que ve a buscar a alguien más que satisfaga tus fetiches. Deberías concentrarte en no darme más razones para matarte, joder. Garou estaba harto de esta mujer. Estaba loca de remate. Los 6 Jaeger se tensaron al oírlo amenazar a su general, pero a la general no le importó. Se tambaleó lentamente hacia él con todas sus fuerzas. Una vez frente a él, dijo: «Al contrario, no te voy a dar ninguna razón para que me mates, jajaja, eres el hombre más fuerte del imperio, y se nota que disfrutas luchando». ¿Y? Garou no estaba seguro de si el hecho de que ella se acercara a él era un acto de valentía o de pura estupidez. «Soy igual que tú. Soy la mujer más fuerte del imperio», dijo Stead con orgullo. Garou frunció el ceño un poco y dijo: «Entonces, ¿debería ser tu amante por esto?» Stead la sacudió y dijo: «Si nosotras dos, las más fuertes maniáticas de la batalla, nos reprodujéramos, nuestros hijos serían los guerreros perfectos, sin duda. Formaremos una gran tribu de guerreros. Además, ya te tengo cariño». Dijo esto último sonrojándose, pero nadie le prestó atención, pues todos pensaban en qué clase de hijos nacerían de estos dos si se unían. Incluso el propio Garou lo consideró brevemente. Todos se estremecieron al pensarlo, pero Garou pensó que sería interesante fundar un doju de adictos a las batallas o una tribu entera de ellos. Garou negó con la cabeza, apartando esos pensamientos de su mente. Miró a Stead y maldijo para sus adentros. La idea le tentaba, pero era un error y no concordaba con su deseo de ser el más fuerte. Y lo más importante, él no era de este mundo y no tenía planes de quedarse. Garou puso la cara más inexpresiva y dio una respuesta directa y plana: «No estoy interesado y no voy a reproducir nada contigo». Los ojos de la muerte se entrecerraron mientras respondía: «No creas que me rendiré tan fácilmente. Antes de toser más sangre». Garou la ignoró y miró al grupo que estaba detrás de ella. Su equipo de élite especial se miraba con incomodidad, observando las acciones de su comandante. Garou vio a Seryu entre ellos, así que la llamó, ya que era la única que conocía. «Oye, Seryu. Ven aquí y llévate a esta loca antes de que la mate de verdad». Seryu quería decir algo, pero Stead habló primero. «¿A quién llamas loco? Estoy completamente cuerdo, además ya me rompiste algunas costillas, ¿quieres tocarme y asegurarte?» Stead acercó sus pechos a Garou como si lo sedujera, lo que le provocó un tic en el ojo al mirarla con irritación. De verdad estaba empezando a pensar en romperle las piernas. General?» Garou y Stead miraron al hombre gigante enmascarado que levantó la mano como si estuviera en una clase. «¿Sí, Bols?», preguntó Stead. «No soy muy experto en relaciones, pero tengo algo de experiencia, y creo que forzar una relación así no es sano, sobre todo en tu situación actual», dijo Bols con cierta vacilación. Los otros 5 asintieron un poco mientras pensaban que toda esta relación era una idea desastrosa. «Ya veo, ¿qué sugieres entonces?», preguntó Stead, ignorando al enojado Garou que estaba parado justo a su lado. «Primero, deberías detener esto», respondió Bols con cuidado. «Por fin, alguien con cerebro», dijo Garou mientras el rostro de Stead se oscurecía. «Deberías ir paso a paso, primero conociéndonos», añadió Bols apresuradamente. «Me retracto». Garou apretó los puños, conteniendo a duras penas el deseo de matar a todo el grupo. No quería matar por una razón tan estúpida. En contraste con su acción, Stead se relajó y asintió, entendiendo. «Déjame comenzar. Mi nombre es Stead», dijo con una sonrisa mientras extendía su mano para que Garou la estrechara. «¿Te das cuenta de que estábamos peleando hace un momento y casi te mato, verdad? No, mejor olvida eso. Sigo considerando la idea de matarte», dijo Garou con cara seria. «Eres más fuerte, así que tienes derecho a herirme o incluso matarme. No guardaría rencor por perder contra un oponente más fuerte», dijo Stead con convicción, pues eso era lo que siempre había creído. El fuerte vive mientras el débil sufre y perece.
Garou se sorprendió con sus palabras. Se dio cuenta de que era honesta, y justo ahora había expresado sus verdaderas convicciones. Era una mujer loca, sin duda, pero fiel a sí misma y no una perdedora amargada. Solo por eso, Garou sentía algo de respeto por ella. Extendió la mano y respondió, Garou. Aparte del general y un miembro de los cazadores, los demás permanecieron tensos, sin atreverse a relajarse del todo en presencia de Garou. Temían que otra pelea estallase en cualquier momento. Seryu fue la única que se relajó, pues conocía de Garou y le temía, pero sabía que no formaba parte de las fuerzas malignas enemigas. Después de todo, según su difunto maestro, solo era un hombre violento y de mal genio, no realmente malvado. Y sabía que se alojaba en el orfanato y ayudaba a los niños sin pedir nada a cambio. Seryu se acercó a Esdead mientras Koro escupía unas vendas, lo que provocó que Garou arqueara una ceja. No sabía que la pequeña criatura también pudiera servir de almacén. Seryu comenzó a vendar a Esdead, quien estaba sentada flácida en el suelo. El doctor Stylish pronto se unió a ella, pues era el más experto. Al revisar sus heridas, suspiró aliviado y les dijo a los demás. La general tiene algunas heridas leves y moretones, algunas costillas fracturadas y un brazo dislocado, pero por suerte nada grave. En unos días, recuperará la salud por completo. El grupo suspiró aliviado, mientras Stylish continuaba. Deberíamos regresar al Palacio Real ahora, para que el general pueda descansar. Garou les frunció el ceño antes de decir, todavía no tengo mi premio. Los 4 Jaegers que llegaron tarde no entendieron lo que quería decir, mientras que Rin y Wade querían golpearlo. Wade no pudo contenerse y dijo, ¿en serio? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Aún preguntas esto? Garou miró fijamente a Wade, haciendo que el pobre hombre se estremeciera de miedo. Tu líder lo empezó todo, no yo. Además, ¿por qué me metí en todo este lío si no fue por ello? Si tienes algún problema, por favor, habla, estoy más que dispuesto a que mi puño se comunique contigo. Wade dio un paso atrás mientras Esdead reía, ella dijo, estoy cada vez más interesada en ti. No tienes que preocuparte por eso, puedes venir con nosotros al Palacio Real. Te entregaré el premio allí si no te importa. Garou pensó que podría ser una trampa para él, pero ignoró la anotación. Esdead no le daba la impresión de ser alguien que usara métodos turbios para vencer a sus oponentes. Además, si le tendía una trampa, ¿no sería más entretenido de todos modos desbaratar sus planes? Garou asintió y dijo, está bien, iré contigo. También podría ir a hacer turismo al Palacio Real. Los cazadores casi se caen al oír sus palabras. ¿Desde cuando alguien visita el Palacio Real? No podían hacer más que guardarse sus opiniones. Regresemos, dijo Esdead. Esdead se levantó sola, aunque con esfuerzo, y caminó hacia el palacio negándose a recibir ayuda. No iba a fingir debilidad ahora. Garou caminaba a su lado, ignorando a los demás. No muy lejos, los 3 asesinos observaban con la mirada perdida este suceso. Pensaron en atacar a Esdead mientras estaba debilitada, pero al ver a Garou caminando junto a ella, descartaron la idea. Garou fue quien la hirió y la hizo vulnerable, pero ahora mismo, era el escudo más fuerte que jamás podría haber deseado. Capítulo 22. Visita al Palacio Imperial. Tras la gran batalla, Esdead, Garou y los demás regresaron al Palacio Real. El grupo se dirigió primero al complejo médico para asegurarse de que Esdead recibiera el tratamiento adecuado. Garou los acompañó, ya que no conocía el palacio y no tenía nada más que hacer. Has estado callado desde que llegamos. Quizás estés preocupado por mí o quizás te sientas culpable por haberme lastimado. Esdead sonrió con sorna, mirando a Garou, mientras sus 6 subordinados querían llorar. El tipo estaba definitivamente molesto por tus payasadas, pero tú seguiste adelante sin más. Juraron en su corazón encontrar a alguien que pudiera enseñarle a su comandante a coquetear con hombres irascibles. Garou observó a Esdead con una mirada nada divertida mientras respondía en un tono plano. No, me preguntaba si debería haberte arrancado la lengua de la mandíbula. En realidad, no puedes silenciar a alguien con eso. Solo emitirá sonidos apagados de dolor que podrían resultar más molestos que las palabras. Te sugiero que, si los torturas, apuntes a la piel o a las extremidades. El dolor podría hacerles perder la capacidad de hablar o moverse, sugirió Esdead, pues quería que su amante fuera experto en torturar personas. A cambio de su sincera intención, Garou la miró con aire de estupidez. Conoció a bastantes bichos raros, pero esta lo estaba llevando a otro nivel. Era una loca, tenía fetiches raros, orgullo, honor, emociones inestables, coraje y era una maniática de las batallas. Ahora, le estaba enseñando a torturar o amenazar a la gente. Cuanto más interactuaba con ella, más creía que le faltaban algunos tornillos. Quizás venir aquí no era buena idea. De todos modos, no te dejaré esperar. Rin, ordena a alguien que vaya de buscar el dinero del premio, que sea el doble de la cantidad, ordenó Esdead. No necesito el doble, solo dame la cantidad original, comentó Garou, sin gustarle cómo iban las cosas. Es mi regalo para ti, no es mucho comparado con lo que me diste, respondió Esdead felizmente.
¿De qué estás hablando ahora? Garou estaba confundido otra vez. Esa fue la pelea más emocionante que he tenido, además esta sensación en mi pecho es realmente agradable, me gusta, dijo Sdead mientras se sonrojaba. Garou suspiró resignado. Quizás ella sea su primera víctima en este mundo. Miró a Rin con malicia y dijo, muévete lo más rápido que puedas, no quiero quedarme en el mismo lugar que ella mucho más tiempo. Desde atrás, Sdead le lanzó a Rin una mirada asesina, como si le dijera que se tomara su tiempo. El pobre rubio quería llorar. Iba a desagradar a uno de esos dos monstruos, hiciera lo que hiciera. El resto de sus compañeros lo miraron con lástima. Rin salió con la intención de tomarse un tiempo razonable y rezando por lo mejor. Al mismo tiempo, un niño, seguido de un hombre gordo y un hombre corpulento y musculoso con armadura, entró en la habitación. Garou los observó con indiferencia, mientras los demás se arrodillaban. Garou observó sus acciones. Estos tres debían de tener un estatus muy alto, especialmente el niño. Probablemente sea un príncipe o algo así. ¿Qué pasaba, general? ¿Por qué actuó así en plena ciudad? Observábamos desde el palacio y estábamos preocupados, dijo la niña, pero entonces se dio cuenta de que la cubrían las vendas. Sorprendido, preguntó, ¿le atacaron los traidores? ¿Cómo le fue? ¿Y cómo están sus heridas? Agradezco a su majestad su preocupación. La respuesta es no, no nos estaban atacando, solo tuve un partido amistoso contra un candidato a amante mío, respondió Sdead con cara seria. El chico y los dos hombres detrás de él se quedaron atónitos. ¿Había sido un combate amistoso? Entonces, ¿qué era un combate a muerte? Casi destruyeron parte de la capital en el proceso. A un lado, Garou seguía de pie. Al oír hablar al chico, recordó un pequeño detalle que había oído al llegar. El emperador actual era un niño pequeño. Mientras la conversación continuaba, estaba seguro de su suposición. No los interrumpió, pues le divertía su expresión. Como aquel de quien hablaban, definitivamente no era amistoso. Quizá fue un poco indulgente con Sdead y no la destruyó por completo, pero fue por las inusuales circunstancias y el espíritu guerrero que mostraba. En ese momento, el hombre musculoso detrás del emperador notó que Garou estaba allí de pie, sin mostrarle ningún respeto. Dio un paso al frente y habló con voz autoritaria. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Por qué no le muestras respeto al emperador? El resto finalmente notó a Garou parado allí, el emperador frunció un poco el ceño mientras Sdead explicaba: él es nuevo aquí y no te conoce, su majestad. Además, ¿qué hay de mí aquí parado? ¿Tienes algún problema? Garou interrumpió a Sdead. No le gustaba que le hablaran así, sobre todo los débiles que se creían superiores a los demás por su posición social o por el tema político. Un rayo comenzó a brillar alrededor del hombre mientras respondía. Ya veo. Parece que tendré que dar ejemplo contigo. Así nadie en el futuro se atreverá a faltarle el respeto a su majestad. En ese momento, Sdead y sus soldados supieron que esto iba en mal camino. A Sdead no le importaba mucho el insensato general que tenía delante. Pero no quería que se desatara una pelea allí. Por un lado, había elegido a Garou como su amante. Si bien el imperio era la fuente de su diversión y sus batallas, no podía permitirse perder su apoyo. Su majestad, Sdead estaba a punto de hablar de nuevo, pero Budo no la esperó y gritó: muere. Al atacar de inmediato. Una aterradora ola de luz se dirigió hacia Garou, quien no la esquivó y dejó que lo alcanzara. Al ver esto, Sdead enfureció y lanzó lanzas de hielo hacia Bodou, quien las bloqueó con indiferencia. Estaba a punto de decir algo, pero el hombre que se suponía que había muerto al ser alcanzado habló. Los juguetes que llevas puestos pueden generar electricidad, ¿eh? ¿Qué arma tan interesante tienes? Garou podría haber regresado a la forma humana tras su derrota a manos del héroe calvo. Pero aún así, algunas de sus características monstruosas permanecieron intactas, como su resistencia al calor y la electricidad. ¿Podría el insensato que tenía ante sí lanzar ataques más potentes que los de los héroes de clase S o los monstruos de clase dragón? Budo se quedó atónito. El hombre permaneció en su lugar con un destello de luz a su alrededor. No estaba herido en lo más mínimo. Sdead suspiró aliviada al principio, pero luego todos sus instintos le gritaron peligro, igual que cuando lo retó. Budo atacó a Garou, así que Garou sin duda contraatacaría. Esto se iba a poner feo si continuaba así. Sus preocupaciones eran acertadas. Garou emitía un aura aterradora mientras observaba a Budo. El gran general sintió que una bestia aterradora lo observaba. Budo quiso retroceder, pero una sombra pasó junto a él al sentir un dolor agudo en el brazo derecho. Se miró el brazo y se dio cuenta de que le faltaba. ¿Te duele? Susurró una voz detrás de él. Bogou se giró y vio a Garou apuntándole con su propio brazo amputado. Bogou quiso atacarlo, pero Garou fue más rápido. Garou blandió el brazo amputado como arma, abofeteando al general en plena cara y derribándolo. ¿O esto duele aún más? Ser abofeteado por tu propia mano. Garou resopló con desprecio hacia el general caído, antes de volverse hacia Sdead. Tomé tus palabras en serio mientras le arrancaba el brazo al bastardo, feliz. El emperador y el hombre gordo palidecieron ante la espantosa visión de la sangre.
El niño retrocedió junto con el hombre gordo, sin decir nada. El guardia más fuerte que el Palacio Real podía ofrecer fue derrotado en un instante. El hombre gordo se volvió hacia Sdeat con expresión preocupada y le preguntó: «General Sdeat, ¿quién podría ser este hombre?» «Ah, cierto. Este es Garou, el amante que encontré. Fue contra él contra quien luché hoy en la ciudad y me venció, como puedes ver», dijo Sdeat sonrojándose. Si alguien viera ese rubor, a pesar de las vendas que le cubrían el rostro, quedaría fascinado por su rostro angelical. Sin embargo, para el hombre gordo, esto era lo más aterrador que jamás había visto. Sdeat se enamoró de ese tipo, y era más fuerte que ella. Derrotó a Budo al instante. ¿Dónde demonios lo encontró? El joven emperador armó de valor y dio un paso adelante, habló con todo el coraje que tenía. «¿Cómo te atreves a atacar a mi súbdito en mi presencia? Esto es un acto de traición». Garou miró al niño y sonrió. «¿Tienes agallas para hablarme así? ¿Quién te crees que eres, mocoso?» El niño dio un paso atrás y habló con voz temblorosa. «No soy un mocoso, soy el emperador». Garou se rió del chico, respondió en voz alta, asustando muchísimo al chico y al primer ministro a su lado. «Si eres un emperador, yo soy un dios. Si digo que eres un mocoso, entonces eres un mocoso». Garou extendió la mano hacia el chico y lo agarró del cuello sin piedad. Lo levantó en el aire. Los Jaegers no toleraron sus acciones y querían detenerlo. Pero Garou no los olvidó. Se giró hacia ellos. Su mirada los paralizó en el acto. Garou se giró hacia el chico y dijo: «Mira a tu alrededor. Estos son tus soldados y generales, tus élites. Sin embargo, están de pie, impotentes, frente a mí. Nadie va a ayudarte, nadie puede. ¿Sabes por qué? Porque yo soy fuerte y tú eres débil. Una fuerza que no te pertenece de verdad no es una fuerza en absoluto. Solo si eres lo suficientemente fuerte como para ganar tus batallas por ti mismo, entonces eres verdaderamente fuerte. Los títulos, los trucos, las conspiraciones y la política son inútiles contra la fuerza absoluta». El niño dejó de forcejear al ver la mirada derrotada de sus súbditos. Miró a su primer ministro, su consejero más sabio y leal, que retrocedía lentamente, manteniéndose alejado de él. Era evidente que tenía miedo. Por primera vez, el niño se sintió débil, de verdad. Rodeado de su propia gente, pero tan impotente. Garou soltó al chico y se giró hacia Sdeat, quien quedó fascinada por su actitud autoritaria y sus palabras tiránicas. Frunció el ceño para sus adentros ante el comportamiento de la mujer, pero aún así dijo: «Ya no tengo ganas de hacer turismo, me voy. Ya sabes dónde vivo, envía el premio allí. Me da igual quién lo entregue, siempre y cuando no seas tú». Sdeat asintió sin pensar, sonrojándose. Garou se dio la vuelta y se fue. El silencio inundó el aire hasta que Sdeat lo rompió. «Cada vez me enamoro más de él». Capítulo 23. Night Raid recibe la noticia. Garou regresó al orfanato tras su exhibición ante el joven emperador. No era alguien que disfrutara lastimando o asustando a niños. Aún así, el niño era demasiado ingenuo. Garou vio la preocupación en sus ojos por las heridas de Sdeat y cómo superó su miedo para defender a su subordinado caído. Garou concluyó que el niño no era malo de corazón, solo ingenuo, fácil de manipular y muy débil físicamente. Garou se compadeció un poco del chico, al ser una herramienta utilizada por otros para lograr sus fines. Mientras creía que estaba haciendo lo correcto, toda la culpa recaía sobre sus hombros sin siquiera saberlo. Algunos dirían que si de verdad le tenía lástima, debería deshacerse de esas malas personas que lo rodeaban. Pero Garou no era un héroe. No haría algo así. Además, si hipotéticamente lo hiciera, solo estaría permitiendo que otros vinieran a controlarlo. El chico debería buscar la fuerza y valerse por sí mismo. Garou quería que el chico comprendiera que sus palabras y su posición no eran tan importantes como le habían dicho. Si buscaba aprender y desarrollar sus propias capacidades para el bien de sí mismo y de su pueblo, sería un buen emperador en el futuro. Si no, que el destino lo decidiera. Simplemente no merecería la pena ayudarlo. Garou tenía ideas simples sobre el asunto. No quería pensar en ello ni tenía la capacidad, pues tenía problemas mucho mayores que resolver. Al regresar al orfanato, lo sorprendió un grupo unido de niños y una monja furiosa que lo atacaban. Algunos se alegraron de verlo, otros se enojaron y otros lloraron. ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad?, preguntó Himiko preocupada. Mientras Ari se pegaba a su pierna y lloraba, pensé que no te volvería a ver. Los demás reaccionaron de forma similar. Garou no pudo evitar sonreír levemente y se preguntó cómo reaccionarían si lo vieran en su mundo con agujeros y cortes por todo el cuerpo, con la sangre cayendo como una fuente. Bueno, Garou, siendo Garou, respondió de manera casual rompiendo toda la situación emocional. Me siento insultado, pensar que pensaste que un debilucho podría lastimarme. Pero luchaste contra el más fuerte del imperio, dijo Himiko. Antes era el más fuerte y gané. Ahora soy el más fuerte. En fin, tengo hambre. Prepárame algo de comer, dijo Garou con indiferencia. Al mismo tiempo, en el escondite de Newtright, los asesinos permanecían sentados en la cueva principal con rostros preocupados.
Tatsumi y los demás ya les habían informado de lo sucedido en la capital. Los tres no presenciaron la batalla en detalle, pero sí presenciaron el rápido intercambio de golpes al principio y las consecuencias y la destrucción que causaron. Dos monstruos lucharon entre sí. La velocidad que mostraron en el primer intercambio ya superaba a la de Akame, el asesino más rápido entre ellos, con diferencia. A esto le siguió la destrucción de la arena y el estadio, y luego la enorme montaña de hielo que cayó del cielo antes de hacerse añicos en el aire. No sabían cómo lo lograron, pero el daño lateral por sí solo podría aniquilar a un ejército entero. En el trono, la líder de la incursión nocturna, Magenta, estaba sentada con los puños apretados. Sabía que Sdeath era un monstruo. Lo había experimentado en carne propia cuando Sdeath le sacó un ojo y le cortó el brazo. Si alguien le pidiera luchar contra Sdeath 1 contra 1, Magenta se negaría rotundamente. Incluso después de unos años, seguía temiendo a Sdeath, traumatizada por ella hasta el día de hoy. Pero ahora, al escuchar al hombre, sus subordinados fueron golpeados varias veces y ella, que ha estado investigando durante las últimas semanas, se ha encontrado con Sdeath y luchado contra ella, lo cual la sorprendió. Incluso al principio pensó que si no moría, podría unirse a su causa con alguna promesa persuasiva. Pero la realidad fue un trago amargo de continuas decepciones. Sus subordinados le informaron que el hombre no solo luchó contra Sdeath en lo que podría describirse como una batalla legendaria. La derrotó sin sufrir heridas notables, sino que también derrotó al monstruo que ella más temía, el monstruo temido por toda la revolución, un monstruo capaz de arrebatar decenas de miles de vidas, el monstruo que era la razón principal por la que aún no se atrevían a atacar la capital imperial. Además, no solo la derrotó, sino que la redujo a tal punto que apenas podía levantarse. Tal hazaña la asombró, pero también la aterrorizó profundamente. ¿Qué harían cuando se encontraran con él en el futuro? ¿Podrían siquiera sobrevivir contra él? Después de todo, no creía que tuvieran la menor posibilidad de ganar en un enfrentamiento directo. Un sudor frío cubría su cuerpo mientras intentaba recomponerse lo mejor que podía, le preguntó al hombre de cabello verde que tenía delante. Entonces, Lubok, ¿qué pasó después? Ya que ganó, ¿cómo es que Sdeath siguió con vida? Lubok conocía a Magenta desde hacía tanto tiempo que podía percibir la conmoción y el miedo ocultos en su voz. No quería asustarla ni preocuparla, pero debía comunicarle esta información. La gravedad era demasiado alta. Se tranquilizó. Respondió. Cuando los Jaegers y nosotros llegamos al lugar de la batalla, que ya había terminado, Garou estaba allí de pie, observando a Sdeath con burla, y simplemente dejó que sus subordinados corrieran a su lado. Los 6 Jaegers se prepararon para luchar contra él cuando Sdeath empezó a decir disparates y... Lubok describió con todo detalle lo sucedido. Las acciones y palabras de Sdeath eran algo que apenas podía creer a pesar de oírlo con sus propios oídos. Y así, la pelea no continuó. Los Jaegers le dieron a Sdeath el tratamiento inicial, mientras que Garou no intentó herirlos ni matarlos. Simplemente habló con ellos tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Lubok suspiró al final. En ese entonces, deseó que la pelea continuara así, con suerte, Sdeath y su equipo de élite hubieran perecido allí. Maldición. Magenta estaba furiosa por la desesperación y el miedo. Pensar que Sdeath estuvo tan cerca de la muerte, pero que no la mataron ni la lastimaron permanentemente por unas tonterías. El mundo funcionaba de forma realmente injusta. Casi muere al abandonar el imperio y fue humillada. Huyó como un perro para salvar su vida. Pero cuando la monstruosa mujer malvada finalmente saboreó la derrota, escapó sin perder un solo pelo. El miedo de Magenta hacia Sdeath solo podía ser superado por su odio hacia ella. Ella la arruinó, la dejó medio lisiada y perdió a todos sus subordinados a manos de ella. Sin embargo, la suerte la acompañó. El único hombre capaz de derrotarla no le hizo mucho daño. Ya que la pelea terminó, supongo que Sdeath y sus soldados regresaron al palacio. ¿Por qué no les tendieron una emboscada? Si hubieran concentrado toda su potencia de fuego en ella, habrían podido matarla. Preguntó Magenta. Estaba furiosa por haber perdido una oportunidad tan valiosa. Tal vez nunca volvieran a tener una oportunidad así. Los 6 Jaegers estaban justo a su lado. Vi a 2 de ellos usando Teibus, y no eran Bols ni Sergio. 4 de ellos tenían Teibus, y apuesto a que los 2 últimos también, explicó Leone. Aún podrías pillarlos desprevenidos y matarla. No podrían reaccionar a tiempo si los 3 atacan a la vez, refutó Magenta con enojo. No teníamos la confianza suficiente para lograrlo. Incluso si lo hubiéramos tenido, habríamos muerto, añadió Tatsumi. Pero mientras Sdeath esté muerta, todo vale la pena. Ya viste lo monstruosa que es. Si queremos derrotarla en circunstancias normales, todos aquí podríamos morir y probablemente fracasaremos de todas formas, dijo Magenta, incomodando cruelmente a todos. Esta era una nueva faceta de su líder que desconocían. Solo Lubok la entendía. Estaba traumatizada, y la ira y el odio nublaban su juicio. Suspiró levemente y decidió continuar narrando lo sucedido. Lo peor venía después.
Incluso si todos los Jaegers no hubieran reaccionado ante nosotros, no habríamos podido matarla, añadió Lubok con cansancio. ¿Y eso por qué? Preguntó Magenta. Porque Garou la estaba protegiendo activamente de nosotros, dijo Lubok con cara deprimida. Magenta se puso rígida. Incluso los demás asesinos, incluyendo a Tatsumi y Leone, se quedaron atónitos. Tatsumi y Leone vieron a Garou caminando junto a ella, pero ¿y si la protegían activamente? Pensaron que Lubok intentaba calmar la ira de Magenta mintiendo. Pero las siguientes palabras de Lubok los impactaron aún más. Cuando todos estaban concentrados en la conversación de Sdeat, vi a Garou mirándonos fijamente. Sin duda, sabía que estábamos allí. Fue solo un instante. Miró en nuestra dirección y luego volvió a Sdeat. Al principio, lo ignoré, pero cuando se marcharon de vuelta al palacio, Garou caminó junto a ella, a un lado, entre ella y nosotros. Aunque los Jaegers no nos detuvieran ni movieran, con Garou solo allí, no tendríamos oportunidad de acercarnos a ella. Lubok no mentía en absoluto. Garou sí que los vio escondidos, pero no estaba demasiado aburrido como para atacarlos. Los dejó marchar, pues no tenía nada contra ellos. Además, ¿para qué molestarse en cazar cucarachas? En cuanto a proteger a Sdeat, no lo decía en serio. Lubok solo le estaba dando demasiadas vueltas. Aún así, el resultado de sus pensamientos los preocupó aún más a él y a sus amigos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es decir, si Garou termina uniéndose a las fuerzas del Imperio, la rebelión está prácticamente condenada al fracaso. Que Garou y Sdeat trabajen juntos es una sentencia de muerte para nuestra causa, dijo Mine con voz débil. También está el general Bodou que supuestamente es tan fuerte como Sdeat, nos enfrentamos a 3 monstruos, dijo Tatsumi. Voy al cuartel general a pedir refuerzos, es nuestra única opción, dijo Magenta con voz débil antes de irse. Incluso olvidó asignar a alguien al mando. La situación no podría ser más sombría a los ojos de Newtride. Capítulo 24. Envíos al día siguiente, en el Palacio Imperial, Sdeat reunió a sus subordinados para su reunión más importante desde la formación de los Jaegers. No puedo permitirme fracasar. Necesito una solución viable. La mirada de Sdeat recorrió a sus subordinados. Primero, debes olvidarte del enfoque directo. Es obvio lo ineficaz que fue. De hecho, trajo más daño que beneficio, dijo el Dr. Stylish con seriedad. Sdeat asintió. Lo sé, después de todo, lo experimenté de primera mano. No tengo ni idea de qué hacer ahora. ¿Por qué no te olvidas de todo? Wave habló, pero fue interrumpido por una lanza de hielo que le rozó la cabeza y le arañó la mejilla. Te sugiero que dejes de pensar eso antes de que deje caer tu cadáver. Sdeat le lanzó una mirada asesina a Wave, quien tembló mientras decía débilmente, lo siento. Sdeat se volvió hacia Bols, que estaba sentado en silencio, y le preguntó, Bols, ayer hablaste de hacerlo paso a paso, lentamente. ¿Tienes algo en mente? Por mi experiencia, no creo que intentar convertirlo en tu amante primero funcione. Tienes que ir más despacio, respondió Bols. Sdeat tarareó pensativamente antes de volver a preguntar, ¿de qué experiencia estás hablando? ¿Y qué me sugieres hacer a continuación? Bols respondió tímidamente, tuve suerte y me casé y ahora tengo una linda hijita. Los Jaegers quedaron atónitos ante sus palabras. Aunque Sdeat asintió con una sonrisa, Bols es quien realmente puede ayudarla. Ayer, el señor Garou me dio la impresión de ser impaciente, irascible y con facilidad para ponerse violento, dijo Bols con atención mientras observaba cada reacción de su líder. Sdeat asintió con la cabeza. Es cierto, es un tirano por naturaleza e inspira miedo instintivamente. Bols se sintió aliviado al ver que no estaba enojada con él por hablar así de Garou. Continuó. Creo que no deberías intentar ser su amante directamente, primero intenta convertirte en su amiga íntima. Después, puedes intentar dar el siguiente paso en tu relación. Sdeat sonrió y asintió. Qué idea tan brillante, buen trabajo, Bols. Aún no hemos entregado el dinero. Lo entregaré yo personalmente y así mejoraré mi amistad con él. Sdeat salió corriendo, dejando a sus subordinados. Rin observó cómo Sdeat se marchaba y luego se volvió hacia el resto de sus compañeros mientras decía, ¿es buena idea dejarla ir? ¿No me dijiste ayer que Garou dijo explícitamente que no quería que ella entregara el premio? ¿Estaría bien sola? Sus preocupaciones son fundadas, pero debemos dejarla ir para que encuentre su felicidad. Si las cosas salen mal, nosotros, como sus subordinados, debemos brindarle todo el apoyo posible, dijo el Dr. Stylish. Sus palabras despertaron la voluntad de los demás. Aunque ella dé miedo, y Garou dé más miedo aún, los ayudaré. Además, cuando se enfada da tanto miedo como Garou. Son una pareja perfecta, dijo Wave, lo que le valió puntos de todos los demás. Por cierto, Dr. Stylish, ¿cómo está el general Bodou? Garou lo hirió gravemente ayer, preguntó Sergio. Con un genio como yo, le restauré el brazo de forma natural. Por suerte, pude tratarlo sin demoras, así que en una semana estará completamente recuperado, dijo Stylish con orgullo.
Seryu y Wave aplaudieron por su éxito mientras Rin sonrió. Chicos, ¿y si vuelven a pelear? ¿Y los ciudadanos? Preguntó Kurume de repente. El grupo se quedó paralizado, solo imaginar el daño los hacía temblar. Debemos seguir al general. Si ocurre el peor escenario, algunos de nosotros ayudaremos al ciudadano a postularse, mientras que el resto ayudará al general. Los demás asintieron lentamente, se pusieron de pie y tomaron sus armas. Hoy, el equipo se dirigía a una de las misiones más peligrosas en la historia del imperio: apoyar a su comandante en su búsqueda del amor. En el orfanato, al despertar, como cualquier otro día, Garou fue a realizar su calentamiento matutino antes de salir a cazar. Al regresar, se sentó a meditar hasta que Himiko terminó de cocinar. Como de costumbre, Himiko lo llamó para comer. Garou se dirigió al comedor y se sentó en su silla. Justo cuando estaba a punto de empezar a comer, llamaron a la puerta del orfanato. Himiko se levantó y fue a abrir, mientras que Garou no pudo evitar fruncir el ceño. Presentía que no le agradaría la visita inesperada. Al instante siguiente, Esdeath entró corriendo con una sonrisa. Hola Garou, espero que me hayas extrañado. Uf. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Garou, ya molesto. ¿Lo olvidaste? Me pediste que te entregara el premio, respondió Esdeath con seguridad. Dije exactamente lo contrario, cualquiera menos tú. Respondió Garou, irritado. No, dijiste que no te importaba quién entregara el dinero, a menos que fuera yo. Naturalmente, lo traje como me pediste. ¿Qué clase de amiga cercana soy si no puedo ayudarte a recibir tu merecido premio? Dijo Esdeath con seriedad. ¿Amigos cercanos? ¿Cuándo carajo te convertiste en mi amigo cercano? Preguntó Garou con una expresión extraña en el rostro. Oh, ya que seremos amantes en el futuro, primero debemos ser amigos cercanos, ¿no? Mejores amigos, respondió Esdeath. Garou estaba pensando en echar a Esdeath del orfanato cuando Himiko, que siguió a Esdeath adentro, dijo: General Esdeath, no quiero ser irrespetuosa, pero ¿de qué está hablando? Esdeath finalmente miró a Himiko. Ignoró su presencia desde el principio, pues solo estaba concentrada en Garou. Esdeath la examinó de pies a cabeza antes de responder. Ayer me enamoré de Garou, así que decidí que fuéramos amantes. A pesar de ser compatibles, Garou actuó de forma irrazonable y se negó. ¿Qué carajo te pasa? ¿Quién de los dos está actuando irrazonablemente? Garou interrumpió a Esdeath, estaba realmente enojado con ella, ¿de verdad era un general? ¿Ves? De eso es de lo que estoy hablando. Esdeath señaló a Garou como si él fuera el extraño. A Garou no le gustaba la actitud de Esdeath. Estaba a punto de golpearla cuando Himiko dijo: ya veo, independientemente de la situación entre ustedes dos, sigues siendo nuestra invitada. Únete a nosotros, por favor. Pero deja de hablar del tema, Garou podría atacarte si esto continúa. Garou miró a Himiko enojado y luego continuó comiendo, mientras los ojos de Esdeath brillaron ante las palabras ataque, ella simplemente obtuvo la inspiración perfecta. Esdeath se sentó a la mesa con Garou y los demás y empezó a comer con ellos. Mientras Himiko observaba a Esdeath, es realmente una de las mujeres más hermosas que he visto. Posee carisma y confianza, además de su alto estatus como gran general y su título como la más poderosa. Incluso su color de cabello es tan único como el de Garou. Parecen hechos el uno para el otro. Himiko pensó, mientras la tristeza la invadía, que era inferior a Esdeath en todos los aspectos. Garou, tengo una propuesta muy interesante, dijo Esdeath de repente. No estoy interesado, respondió Garou al instante. Ni siquiera lo expliqué, respondió Esdeath agitada por la respuesta instantánea de Garou. Garou siguió comiendo, ignorándola, así que ella dijo: muy bien, hablaré de todos modos. Sé que no quieres unirte al ejército ni trabajar para mí, así que ¿qué tal si entrenas conmigo? Considéralo entrenar conmigo. Garou dejó de comer y la miró. ¿Por qué crees que querría eso? No eres rival para mí, luchar contra ti no tiene sentido para mí. Esdeath se quedó sin palabras. De hecho, él era más fuerte que ella. Ayer luchó con todas sus fuerzas, pero aún así fue derrotada sin poder infligirle daño significativo. Incluso presentía que no iba a darlo todo contra ella. No te esforzaste al máximo ayer, ¿verdad? Esdeath no pudo evitar preguntar. Garou la miró y luego respondió: si me hubiera lanzado contra ti, no estarías hablando aquí. Esdeath no estaba sorprendida ni enojada, parecía aún más emocionada que antes. Cerró los ojos y pensó en ello. Luego respondió: ¿qué tal si luchamos contra mi equipo y contra mí? Cuando trabajan juntos, deberían ser tan fuertes como yo. Garou reflexionó sobre sus palabras y las encontró interesantes. Recordó que su equipo también tenía armas extrañas. Podrían ayudar a Garou a aumentar su fuerza. Incluso si no mejoraba físicamente, podría perfeccionar aún más sus habilidades. Muy bien, acepto. Pero no aceptaré nada menos que una batalla real donde pueda sufrir lesiones, respondió Garou. Solo las batallas reales pueden ayudarlo. Los repuestos inofensivos comunes no están hechos para él. Esdeath esbozó una sonrisa peligrosa.
Para ella, la batalla era algo que disfrutaba incluso más que el sentimiento que sentía por Garou. Además, experimentar la oleada de sangre y la sensación de la muerte inminente era demasiado adictivo para ella. Y Miko y los niños la vieron sonreírle a Garou y se estremecieron. Esta sonrisa era exactamente como la que Garou les dio, aterradora e intimidante. Estos dos están hechos el uno para el otro y Miko no pudo evitar exclamar en su corazón. La naturaleza de Sdeat era demasiado similar a la de Garou. Ya fuera el equipo de Sdeat, y Miko o los niños, todos los consideraban compatibles. Capítulo 25. Los miserables cazadores. Después de que terminaron de comer, Garou le preguntó a Sdeat: ¿dónde vamos a entrenar? Necesitamos un lugar adecuado. Sdeat pensó un poco y luego dijo: hay un enorme campo de entrenamiento militar al sur de la ciudad, podemos ir allí. Pero primero, necesito reunir a mi equipo. No hace falta, ya están afuera, dijo Garou con indiferencia, pero Sdeat se sorprendió. No sabía que estaban afuera. Si de verdad estaban allí, debería haber sentido que alguien la observaba, así que debían estar esperando afuera a una distancia prudencial, o Garou se equivoca. Sdeat salió para asegurarse de que Garou tenía razón, se quedó afuera y dijo en voz alta: todos salgan. Su equipo salió de detrás de los edificios del frente y ella preguntó: ¿por qué están todos aquí? El grupo se miró antes de que Stylish avanzara y respondiera: nos preocupaba que pudieran meterse en otra pelea, así que vinimos a ayudarlos si era necesario. Sdeat los miró fríamente. No necesito que me sigan. Si no se lo pido, no podrán seguirme. Preguntó. Su rostro se transformó en una sonrisa y continuó: no los castigaré esta vez, porque realmente los necesitaba. Planeaba llamarlos, y me ahorraron tiempo y esfuerzo. Prepárense, saldremos de la ciudad a divertirnos. Sdeat regresó al interior mientras su equipo se miraba. Rin habló primero. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Wave asintió y dijo: yo también, sentí un escalofrío por alguna razón. No creerás que el comandante nos va a hacer algo malo, ¿verdad? Su equipo permaneció en silencio, mientras Sdeat regresaba al interior, se acercó a Garou y le preguntó: ¿cómo supiste que los 6 estaban afuera? No sentí nada. Garou la miró y respondió: escuché los pasos de 7 personas antes. Entraste mientras los demás estaban afuera. Considerando que caminabas delante de los otros 6 y lo sigilosos que parecían los pasos, no fue difícil adivinar que te estaban acechando. Sdeat asintió levemente, pero por dentro estaba sorprendida. ¿Garou oyó los pasos? Se preguntó qué tipo de oído tendría. Momentos después, Garou partió junto con Sdeat y su equipo, rumbo al campo de entrenamiento del que Sdeat habló. Los Jaegers siguieron a su comandante sin saber el motivo. Pero al ver a Garou con ellos y lo emocionado que estaba su comandante, todos llegaron a la misma conclusión. Esto no iba a terminar bien. Tras una hora, Garou, de alguna manera, logró evitar vencer a Sdeat antes de que el entrenamiento comenzara oficialmente. Se encontraba en el campo de entrenamiento, un terreno que se extendía decenas de kilómetros en todas direcciones. El área estaba dividida en 2 mitades por un pequeño río. La primera mitad era un bosque, mientras que la segunda era una tierra desolada de rocas y tierra sin árboles. El lugar estaba vacío y lejos de cualquier reunión social. Un lugar ideal, sin duda. Entonces, general, ¿por qué nos ha traído aquí? Dijo que nos lo explicaría todo cuando llegáramos, dijo Wave. Te traje aquí para un entrenamiento especial que te ayudará a mejorar tus habilidades y tu trabajo en equipo. Respondió Sdeat. Ya veo, ¿y por qué Garou está con nosotros? ¿Se unirá a nuestro equipo? Preguntó Wade de nuevo. Lamentablemente no. Garou siguió negándose a unirse. Pero aceptó ayudarnos a entrenar. Sdeat les sonrió alegremente. ¿Oh, nos va a enseñar a luchar como él? Preguntó Seryu con entusiasmo. Necesitaba fuerza para luchar contra el mal, y el estilo de lucha y las habilidades de Garou demostraban estar en la cima del imperio. Mejor. Lucharemos contra él como equipo. La sonrisa de Sdeat se ensanchó, mientras que los rostros de sus subordinados palidecieron. Podrían haber aceptado unirse a ella en su lucha contra Garou si fuera necesario, pero eso no significaba que quisieran buscar la pelea proactivamente. ¿No es genial? Ahora todos prepárense para el combate, dijo Sdeat con entusiasmo. Su entusiasmo aumentaba al pensar en entrenar contra Garou. Era una maniática de las batallas, y él era el enemigo perfecto. Rin levantó la mano vacilante y dijo: General, creo que deberíamos posponer ese entrenamiento. Aún está herido de ayer. La sonrisa de Sdeat permaneció inalterada mientras respondía: Está bien, las lesiones de ayer no valen la pena. Pero agradezco el sentimiento. Ahora, todos, a moverse. Los Jaegers querían llorar. Su comandante disfrutaba del combate y quería volver a enfrentarse a él. Definitivamente no le importaba que mejoraran, solo quería pasar tiempo con él. El grupo se preparó para la batalla mientras se abstenían de desobedecer a su comandante.
Si le pidieran a Steak que priorizara las razones del entrenamiento, diría que la emoción de la batalla es la más importante, seguida de pasar tiempo con Garou y mejorar su equipo. Esta última sería la menos importante. Escuchen todos, esto no es un combate amistoso. Peleen con todas sus fuerzas y vayan con la intención de matar. Usen sus ases y todas sus habilidades. Si tienen veneno, úsenlo. A menos que luchen con todo su arsenal, podrían morir aquí. Steak le dijo a su equipo la amarga verdad, haciéndolos tragar saliva. Esta pelea era contra Garou, y el hombre no iba a entrenar amistosamente con ellos ni a ser indulgente con ellos. Planeaba convertirla en una batalla real, que no se detendría hasta que el oponente estuviera muerto o inmóvil. Horas después, Garou estaba sentado en el orfanato cenando. Regresó hacía unos minutos. Su ropa tenía algunos arañazos, quemaduras y mucho polvo. Era evidente que había librado una batalla feroz. Pero no tenía heridas en el cuerpo, solo su ropa sufría la batalla. ¿Qué pasó con la general y su equipo?, preguntó Himiko con curiosidad. Todavía están vivos si es eso lo que preguntas, respondió Garou. Regresaron al Palacio Imperial, ¿verdad?, dijo Himiko. No creo que puedan ir hoy, no será fácil para ellos. Quizás mañana, dijo Garou con naturalidad. Sus palabras hicieron que Himiko se preguntara qué les había hecho. De algo estaba segura. Definitivamente no les mostró piedad. De vuelta en el campo de entrenamiento, Steak y su equipo seguían tendidos en el suelo. Sus cuerpos estaban cubiertos de moretones y heridas. Ninguno tenía la fuerza suficiente para regresar. Incluso la propia Steak estaba sentada cansada en el suelo. Era ella quien tenía el mayor número de heridas. ¿Es Garou realmente un humano?, preguntó Wade con cansancio. Definitivamente no es un humano, es demasiado fuerte para serlo, respondió Seryu, tumbada boca arriba. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, y junto a ella, Koru, su Teigu, yacía inmóvil. Destruyó las armas del Dr. Stylish con sus manos como si fueran juguetes. Atrapó balas e incluso proyectiles de cañón con sus manos. Koru se sobrecalentó y aún así no pudo herir a ese monstruo, continuó Seryu. No me lo recuerdes, sus golpes casi destruyeron mi armadura y me mataron en el proceso. Cada parte de mi cuerpo grita de dolor, agregó Wave. La llama de mi Teigu no le afectó, parecía inmune al calor, añadió Bols. No terminó ahí, atrapó mis plumas y las desvió hacia mí sin siquiera mirarme. ¿Cómo pudo hacerlo?, agregó Rin. Puede que sea una tontería decirlo, pero Garou tenía una de dos habilidades, si no ambas. La primera, podía ver el futuro, lo que explicaba su inhumana velocidad de reacción. O podía evolucionar instantáneamente durante el combate con solo observar. Quizás aún no te hayas dado cuenta, pero cada vez que usábamos un patrón de ataque o una habilidad, Garou cambiaba su estilo de combate para contrarrestarnos. Nada le funcionaba más de una vez. Es, por mucho, el guerrero más fuerte del imperio, jajajaja, ya estoy deseando que llegue nuestro próximo combate, dijo Steak. Era la única, además de Garou, que disfrutaba del combate. Sus palabras hicieron que su equipo se quejara. Los pobres Jaegers tenían un largo camino por recorrer. Gracias a Steak, ser golpeados y pisoteados por Garou pronto se convertirá en algo cotidiano para ellos. Capítulo 26. Recepción de estudiantes. Garou estaba sentado con Ari, Eren y Himiko, miraba fijamente a los dos niños que tenían miradas determinadas en sus ojos. Te lo preguntaré de nuevo, ¿estás seguro de que quieres esto? No seré indulgente contigo, podrías incluso morir. No me contendré, no permitiré que te relajes ni que te detengas a mitad de camino, dijo Garou con seriedad. Lo sabemos, no te culparemos si nos lastimamos o incluso morimos. No nos rendiremos a mitad de camino, pase lo que pase, respondió Eren con confianza. Ari, ¿estás segura de que quieres hacer esto? ¿Eres una chica?, preguntó Himiko preocupada. Ari asintió y respondió, ser una chica no me detendrá. Viste a la general Steak y lo fuerte que era. Pero ella es un caso especial. No puedes tomarla como ejemplo. Himiko estaba preocupada por Ari. Muy bien, a partir de hoy ustedes dos entrenarán conmigo. Espero sinceramente que sobrevivan después de que termine con ustedes, dijo finalmente Garou. Los dos niños, un poco perturbados por sus palabras, asintieron, lo que hizo que Himiko suspirara. Las gemelas sufrieron durante años, viviendo en un entorno hostil. Tenían que dormir incontables veces sin comer, y solo podían comer si se esforzaban lo suficiente. No pudieron disfrutar de su infancia como se supone que debe disfrutarla un niño. Y recientemente, unas personas malvadas codiciaron a la pequeña, obligándolas a escapar. Aún así, fueron capturadas por otro grupo malvado. De no ser por Garou, quién sabe cómo habrían terminado. Muriendo o viviendo una vida peor que la muerte. Garou apareció de la nada para salvarlos. Era aterrador, más aterrador que nadie que hubieran visto. Pero aún así los ayudó cuando nadie lo hizo. Para ellos, era su héroe, su protector. Desde su llegada, no necesitaban trabajar para comer, no tenían que dormir con hambre. Nadie en las calles circundantes se atrevía a hablarles mal por miedo a Garou.
Tenían una vida mejor, una vida que antes ni siquiera se atrevían a soñar. Finalmente, hace unos días, Garou luchó contra el general más poderoso del imperio. Su batalla conmocionó a toda la capital. Jamás olvidarían lo que presenciaron ese día. Cómo todo quedó destruido a causa de su batalla, cómo del cielo llovieron enormes bloques de hielo y cómo Garou regresó victorioso. Aunque Garou hirió al general y destruyó parte de las calles, nadie lo castigó ni habló mal de él. Incluso fue al Palacio Real y regresó sin que nadie le hablara de las consecuencias de sus actos, no. Nadie se atrevió a hablar. Garou era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse al general más fuerte y a su equipo de élite sin sufrir heridas. Podía entrar al Palacio Imperial y marcharse sin que nadie pudiera detenerlo. El gemelo comprendió que lo que permitía a Garou hacer lo que quisiera era su fuerza. Una fuerza abrumadora que hacía que todos se inclinaran ante él, temerosos de lo que pudiera hacer. Querían ser como Garou, no que actuara a su antojo ni oprimiera a los demás. Querían la fuerza para controlar su destino, para vivir en paz sin que nadie los menospreciara ni intentara hacerles daño. Garou estaba allí para ayudarlos, pero ¿los ayudaría el resto de sus vidas? Querían poder resolver sus propios problemas con su propia fuerza. Garou comprendió las intenciones de los dos niños, por eso accedió a entrenarlos. No se dio por. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Vencido en su intento de regresar a su mundo original. Si llegaba el día en que pudiera regresar, los huérfanos sufrirían. En el Palacio Imperial, el joven emperador estaba sentado en su trono con el ministro a su lado. Debajo, Budo, Esdeath y los 6 Jaegers estaban arrodillados ante él. El joven emperador no sonreía como de costumbre, sino que tenía una expresión seria. General Esdeath, sabemos que ha estado entrenando con su equipo junto a ese hombre, Garou. ¿Es cierto? Preguntó el emperador. Sí, su majestad, respondió Esdeath con calma. ¿Cuándo volverás a entrenar con él? Preguntó de nuevo. Todos pensaron que el joven emperador seguía enojado por lo sucedido. No planeaba emboscar a Garou, ¿verdad? Hoy, respondió Esdeath mientras sus ojos miraban con curiosidad al emperador. Bueno, nos gustaría acompañarte hoy y conocerlo, dijo el emperador. ¿Qué? ¿Por qué querría volver a verlo, su majestad? Es demasiado peligroso, dijo el primer ministro con tono de asombro. Lamento tener que estar de acuerdo con el primer ministro, pero tiene razón. Garou es demasiado peligroso. Si te ataca, no podremos protegerte, dijo el general Budo con tono preocupado. Quienes lo miraban podían ver una expresión de vergüenza en su rostro. Su brazo estaba recolocado y funcionaba como antes. Pero aún recordaba lo fácil que Garou lo derrotó, lo indefenso que estaba ante ese monstruo. Budo podría no admitirlo ni demostrarlo, pero en su interior sabía que Garou había dejado una semilla de miedo que germinaba en su corazón. Lo sabemos. Nos reuniremos hoy con él y el general Esdeath, y esto es definitivo. Nadie puede hablar en contra de nuestra voluntad. El joven emperador habló con tono autoritario. Pero, el primer ministro quiso decir algo, pero el emperador lo interrumpió. Ministro Honest, nuestra decisión es definitiva y no tiene derecho a oponerse. Si se atreve a hablar de nuevo, estará cuestionando nuestra autoridad. No queremos castigarlo, dijo el joven emperador con frialdad mientras miraba al ministro. Todos quedaron impactados por sus acciones, el emperador que siempre ponía primero la opinión del ministro, ahora la rechazaba por completo e incluso amenazaba con darle un castigo. Saldremos con la general Esdeath y su equipo en una hora para encontrarnos con Garou. General Budo, usted también vendrá con nosotros. Nadie más podrá seguirnos. El emperador dio su última orden, sin dejar lugar para la conversación. Sí, su majestad, todos inclinaron la cabeza y respondieron al mismo tiempo. El joven emperador dejó el trono y se dirigió a su habitación, preparándose. El primer ministro permaneció en su lugar, apretando los dientes y los puños mientras observaba al joven que se retiraba. No sabía qué quería el emperador de Garou, pero sabía que su control sobre él había empezado a flaquear desde ese día. El chico no quería escucharlo ni hablarle. Simplemente se sentaba solo, pensando en sus pensamientos. Tenía un mal presentimiento sobre lo que el chico estuviera pensando. Las cosas no pueden seguir así, habló en su corazón. Una hora después, el emperador, junto con sus subordinados, se encontraban frente al orfanato. Llamaron a la puerta y, al instante, les abrió una jovencita encantadora. Tenía una edad similar a la del emperador. Miró al grupo y dijo, «Hola, general, Garou está dentro. Lo llamaré ahora». Corrió adentro de nuevo, dejando al grupo en la puerta. A Esdeath y a su equipo no les importó la chica. Pero el emperador la miró con el ceño fruncido, mientras el general Budo decía, «¿Cómo se atreve a dejarnos aquí? Su majestad está con nosotros». Esdeath respondió con una sonrisa burlona. Ella no conocía a su majestad, así que por favor no te molestes con ella.
Además, si le hablas o le haces algo, hay una buena posibilidad de que Garou te apunte a la cabeza. Budo se puso un poco rígido mientras la miraba con enojo. El emperador finalmente habló. Está bien, general. No me importa, no estamos aquí para pelear. Entiendo a su majestad y lamento mi comportamiento, se disculpó Budo con una reverencia. Momentos después, Garou salió con la chica y otro chico que se parecía un poco a ella. Garou miró las dos caras nuevas y preguntó, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué están aquí? Hola, señor Garou, el emperador habló primero. No has venido a saludarme, ¿verdad? ¿Qué quieres, mocoso? Preguntó Garou con indiferencia. Contra las expectativas de Garou, el emperador no mostró enojo y habló con calma. Así es, seremos sinceros contigo. Estamos aquí para pedirte que nos enseñes a luchar por nosotros mismos. Esdeath y los demás estaban visiblemente conmocionados. No lo vieron venir. El emperador vivió toda su vida protegido, sin ver sangre ni combates. Jamás había portado un arma. De hecho, la paliza y la sangre de Budo fueron lo primero que vio en su vida. Garou frunció el ceño al chico. ¿Por qué crees que le voy a enseñar a un mocoso molesto y engreído como tú? El emperador apretó los puños y respondió. Porque como dijiste, necesito fuerza, solo mi propia fuerza es una verdadera fuerza. Esa no es razón. A Garou no le importó. Quiero ser un verdadero emperador. Un verdadero gobernante, alguien que gobierne con su propia fuerza. El niño volvió a hablar. Estúpida razón. Te dejaré intentarlo una última vez, respondió Garou con los ojos entrecerrados. El emperador guardó silencio un momento antes de decir, quiero ser un mejor emperador para mí y para mi pueblo. Quiero protegerlos con mi propia fuerza. Los traidores amenazan mi imperio y la seguridad de mi pueblo. Hasta ahora, he seguido enviando a la general Esdeath a hacer mi trabajo. No quiero seguir así. Por favor, enséñame. El emperador habló con todo su corazón antes de inclinarse ante Garou. Todos miraron al emperador con asombro. El chico, de hecho, se inclinó ante alguien. Un acto que jamás debería realizar un emperador. Ari y Eren parecían confundidos, mientras que Garou permanecía impasible. Pero si alguien se fijaba bien, vería un brillo de aprobación en sus ojos. Garou no era rey, pero sabía que un gobernante dispuesto a rebajarse ante alguien para darle a su pueblo una vida mejor es digno de respeto. Si fuera otra cosa, Garou lo habría ignorado. Pero el chico demostró su voluntad y deseo de ser un buen emperador. Muy bien, entrenarás conmigo. No me importa tu estatus, emperador o no, serás tratado como a mí me gusta, y no usarás el nosotros en tus palabras. No permitiré que te rindas ni te mostraré piedad. Serás tratado como estos dos de aquí. Garou señaló a Ari y Eren, y luego continuó. Si no me gusta tu comportamiento o tu dedicación, te daré una paliza, ¿entiendes? Sí, respondió el emperador con ojos decididos. El resto todavía estaba en shock por lo que escucharon, especialmente Eren y Ari, quienes acaban de darse cuenta de que entrenarán con Garou junto al mismísimo emperador. Capítulo 27. Respeto y planes. Basta por hoy, tu resistencia es patética, indescriptible. Apenas empezamos, y ya te gusta esto. Y tú, pequeño emperador, hasta una chica va mejor que tú. Ya siento pena por el sombrío futuro de tu imperio. En fin, vayan a descansar, les dijo Garou a los niños, que yacían en el suelo respirando con dificultad. Apenas tenían fuerzas para mover un músculo. Garou se giró y miró a Esdeath y su grupo. Esdeath tenía su rostro sonrojado habitual, su equipo tenía rostros de dolor mientras Budo lo miraba como si hubiera matado a toda su familia. Te pasaste de la raya. Es la primera vez que lo hace su majestad. Nunca había tenido entrenamiento físico, y aún así, lo sometiste a un entrenamiento tan descabellado. Ni siquiera en el ejército entrenamos así a los soldados, respondió Budo contra el método de Garou. ¿Y te enorgulleces de decir eso? Eso explica por qué los soldados son tan débiles y patéticos. Solo les di prácticas sencillas. Por ahora, cuando mejoren, intensificaré su entrenamiento, respondió Garou. ¿Simple? ¿Aumentar su entrenamiento? Maldito bastardo. Los hiciste correr durante horas mientras les tirabas piedras. Cada piedra era tan mortal como una bala. Si les hubiera dado, habrían muerto. Budo estaba furioso. El entrenamiento de Garou era mortal. Budo sabía que si lo alcanzaban sus proyectiles, sentiría un dolor terrible o iría directamente al hospital, ya que no estaba preparado para el impacto, y mucho menos para el emperador y el pequeño gemelo que lo acompañaba. Ya dije que no tendré piedad ni me contendré. No pueden detenerse a mitad de camino, eres libre de ladrar, pero no te dejaré interferir. Si te atreves a arruinar mis entrenamientos, te destruiré por completo, respondió Garou, entrecerrando peligrosamente los ojos hacia Budo. Está bien, general, apreciamos su preocupación. Decidimos tomar este camino por nuestro. El joven emperador, que apenas se mantenía en pie, intentaba calmar a Budo, pero fue interrumpido por un revés en la nuca. Te dije que dejaras de usar el nosotros, dijo Garou con frialdad. Lo siento, señor, dijo el emperador con lágrimas en los ojos mientras sujetaba el lugar donde Garou lo había golpeado.
Budo apretó el puño, pero no pudo hacer nada. Lo que no sabía era que Garou jamás habría hecho daño a los niños. Su objetivo era fallarles por poco. De hecho, incluso si se hubieran quedado en su lugar, las piedras no los habrían alcanzado. La puntería de Garou era más precisa que la de un francotirador. El general y los demás no lo sabían y pensaban que Garou solo era cruel e irascible, como siempre. Ahora es tu turno. Espero que lo hagas mejor que ayer, dijo Garou mientras observaba a los Jaegers. El grupo se estremeció, excepto Sdeat, quien, por el contrario, estaba bastante emocionada. Me gustaría unirme a la general Sdeat y a su equipo, dijo el general Budo. Sabía que no podría competir contra Garou en un duelo 1 contra 1. Pero el trabajo en equipo con Sdeat y un grupo de élite, todos equipados con armas imperiales, sin duda podría derrotar a ese bastardo. Como quieras, a Garou no le importó, cuanto más sean, mejor será. A los Jaegers y a Sdeat no les importó mucho. Budo podría ayudarlos a resistir unos minutos más contra Garou e incluso lesionarlos si su trabajo en equipo era lo suficientemente bueno. Pero ganar. Budo no fue ni de cerca suficiente para acortar la ridícula diferencia. Además, Garou parecía tener una resistencia bastante alta al rayo, al igual que al fuego, a juzgar por su último encuentro, lo que significa que el valor general de Budo en combate se redujo significativamente. Momentos después, todos los Jaegers, excepto Sdeat, yacían en el suelo con quemaduras. El grupo miró con resentimiento a Budo, quien perdió el conocimiento. Garou comenzó a provocar a Budo desde el principio, provocando que éste explotara de ira debido a su mal genio. Budo atacó a Garou con furia, mientras que Garou solo esquivó y corrió por todas partes. Budo continuó atacando con furia incluso cuando Garou se acercó a sus compañeros. Gracias a esto, Budo hirió a los Jaegers, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar. Sdeat fue la única que creó muros de hielo a su alrededor para protegerse de los ataques de Budo. Una vez que los Jaegers cayeron y al ver que Sdeat bloqueaba el ataque, Garou se acercó a Budo y lo derribó al instante. Añadir a Budo no solo resultó inútil, sino incluso dañino. Los Jaegers junto a Sdeat pueden durar mucho más tiempo solos. Sdeat quería continuar sola, pero Garou dijo, ya basta por hoy, no hay necesidad de continuar. Luego se volvió hacia los niños atónitos, que observaban desde un lado, y les dio una lección. Esto es lo que pasa cuando un cabeza hueca, irascible y con mucha potencia de fuego se deja llevar por la ira en una pelea. Derrotó a sus propios compañeros y saboteó toda posibilidad de contraatacar. Y no se equivoquen, no digo que no sientan ira ni mantengan la calma ni esas tonterías. Enójense cuanto quieran, pero contrólense. Una rabia controlada les ayudará a luchar mucho mejor que la calma absoluta. La ira es el combustible de su fuerza y voluntad. Si no se controla, los quemará, pero cuando la controlan, es uno de sus mayores impulsos para seguir adelante. Los niños asintieron con asombro ante Garou. Sdeat y su equipo se sorprendieron. Nunca antes lo habían pensado así. Siempre habían pensado y oído que uno debe mantener la calma durante una pelea, pase lo que pase. Pero ahora que lo piensa, la ira puede llevar a las personas a sobrepasar sus límites normales. Los Jaegers y Sdeat vieron a Garou con nuevos ojos. No era solo un hombre irascible con demasiado poder o talento. Albergaba una sabiduría oculta. Sus acciones lo distinguían de los demás. Su forma de interactuar con ellos, la mezcla de fuerza, intimidación y orgullo que desprendía. Lo miraban con más respeto que nunca. No respeto por un luchador superior, sino por una persona con la que valía la pena interactuar. En el escondite de Neutrite, Magenta reunió a los asesinos en la sala del trono. Detrás de ella había 3 hombres que portaban las 3 bestias Teiges: el hacha, la flauta y el anillo de agua. Quiero que todos conozcan a nuestros nuevos miembros. Sai, Kenshi y Gato, dijo Magenta mientras los señalaba. Sai era quien usaba el anillo. Era un hombre de mediana edad, de cabello negro y complexión promedio. A su lado, Kenshi, un joven rubio de 20 y pocos años, tocaba la flauta. Finalmente, Gato, hermano mayor de Kenshi, también era rubio y musculoso. Después de que los asesinos dieran la bienvenida a sus nuevos compañeros, Magenta volvió a hablar. Se unen a nosotros para emboscar a los Jaegers. Son oponentes formidables y una carta peligrosa para el Imperio. Necesitamos eliminarlos cuanto antes. Además, nuestros espías en el palacio nos informaron que últimamente han estado entrenando con Garou y Sdeat. Incluso esta mañana se informó que el emperador se unió a ellos ayer junto con Budo. No podemos permitir que esto continúe. Cada día que pasa, derrotarlos se vuelve más difícil. Los rostros de los asesinos se ensombrecieron al escuchar los informes. Ya reconocían a Garou como el guerrero más fuerte de todo el imperio, y no les gustaba ver a Garou entrenando a un grupo de élites. Un grupo de guerreros de élite entrenados por un monstruo no era ninguna broma. En unos días, nuestros espías transmitirán información falsa sobre nosotros al imperio. Provocaremos la salida de los Jaegers y los dividiremos antes de aniquilarlos. Magenta habló. Los asesinos asintieron con pesar. La misión más peligrosa de Neutride hasta el momento comenzaría pronto.
Sabían que sería la batalla más difícil hasta el momento, y algunos podrían incluso morir. Capítulo 28. Garou se une a la diversión. Los días continuaban con la misma rutina. Garou entrenaba a los niños y luego luchaba contra Sdeat, Budo y los demás. Los niños progresaban rápidamente gracias al intenso entrenamiento que les impartía Garou. De igual forma, Sdeat, Budo y los Jaegers también progresaban. Especialmente Budo, quien ahora estaba mucho más tranquilo, tras su primer combate con Garou, aprendió a controlar su ira. Incluso cuando Garou lo provocaba, no se dejaba llevar por la ira. También empezó a desarrollar respeto por Garou. Como guerrero, no podía evitar admirar su fuerza y coraje. Seguía sin estar de acuerdo con la forma en que Garou trataba al pequeño emperador, pero al ver que el niño no se acobardaba, dejó de quejarse, pero se mantuvo vigilante en todo momento por si algo amenazaba al niño. Al mismo tiempo, la líder de Newtright se mantenía ocupada con los revolucionarios. Preparaban su emboscada contra los Jaegers. Era un disparo a la vez. No podían permitirse el lujo de fallar. Los asesinos tampoco perdieron el tiempo. Habían estado entrenando más duro que nunca en los últimos días, perfeccionando sus habilidades, especialmente su trabajo en equipo. Y así llegó el día. Sdeat recibió la noticia de que Newtright partía hacia el norte. Ordenó a su equipo que se preparara. Era hora de comenzar la cacería. Los Jaegers obedecieron con gusto. Desconocían la fuerza de los asesinos de Newtright, pero, en cualquier caso, no podían acercarse al nivel de Garou. Tras luchar contra él tantas veces, tenían la confianza para derrotar a cualquier oponente. Antes de partir, se dirigieron al orfanato para encontrarse con Garou. Querían informarle sobre su ausencia y la imposibilidad de entrenar con él durante un tiempo. Los Jaegers estaban deseando faltar a sus entrenamientos, y la única que se arrepintió fue Sdeat. ¿Vas a cazar rebeldes?, preguntó Garou. No le importaba mucho cómo funcionaba el imperio. Pero seguía confundido. Enviar a un grupo de sus guerreros más fuertes a cazar a unos cuantos idiotas era una exageración. ¿No deberían reservar a sus soldados más fuertes para enemigos peligrosos? Ay, no son los típicos rebeldes. Son los más peligrosos de todos, un grupo de asesinos entrenados, cada uno extremadamente peligroso, y los soldados comunes no pueden con ellos, dijo Sdeat. Garou ignoró su primera palabra. Hacía tiempo que se había dado por vencido con esta mujer. Presentía que, aunque le cortara la lengua, encontraría una nueva forma de molestarlo, y más le valía ignorar sus comentarios. Respondió: buena suerte. Garou se dio la vuelta planeando entrar, no estaba interesado en los asuntos del imperio, ni siquiera en lo más mínimo. Espera. ¿Por qué no vienes con nosotros?, dijo Sdeat de repente. No me interesa, sin mencionar que no soy soldado y no me gusta trabajar para otros. Garou desestimó su sugerencia. Piénsalo, nuestro enemigo es un grupo de asesinos entrenados con armas tan peligrosas como las nuestras. Puede que no sean lo suficientemente fuertes individualmente, pero juntos podrían ser un desafío interesante para ti, dijo Sdeat apresuradamente. Garou frunció el ceño levemente. Dudaba de sus palabras. Si asumía que cada asesino era tan fuerte como cualquier miembro de los Jaegers, entonces seguían sin ser lo suficientemente fuertes como para considerarlo un desafío. Incluso si fueran más numerosos, seguían siendo insuficientes. Estaba a punto de negarse de nuevo cuando, pensando en algo, preguntó: ¿qué tipo de armas tienen? Aunque no fueran lo suficientemente fuertes, sus armas podrían ser una buena experiencia para él. Sdeat sonrió con picardía, pues sabía que Garou ahora estaba interesado en los asesinos. Habló de las armas más emocionantes. Hay un asesino entre ellos con una espada venenosa llamada Murasame, que puede matar de un solo corte. También hay otro con una armadura similar a la de Wave. Se dice que puede desaparecer, y por mucho que lo intentes, no podrás localizarlo. Un tipo con armadura blanca en particular le vino a la mente a Garou, pero lo apartó. Quizás fuera solo una coincidencia. Además, ella dijo que no pudo localizarlo. El tipo con el que luchó fue fácil de encontrar. Solo se volvió invisible, pero no ocultó nada más, como su olor, presencia o sonido. Muy bien, iré con ustedes, pero si los encontramos, quiero dispararles primero. Ninguno de ustedes tiene permitido interrumpirme, explicó Garou. Claro, pero una vez que termines con ellos, quiero tener mi parte de diversión, asintió Sdeat al instante. No hay problema, dijo Garou con una sonrisa burlancia. Los cazadores del otro lado sudaban con la conversación. No pudieron evitar sentir lástima por Newtright. Dos monstruos cazan a los pobres asesinos solo por diversión. ¿Puedo pedir algo? Corme se adelantó y habló. Sdeat y Garou la miraron junto con el resto de sus compañeros. Ella preguntó vacilante: ¿pueden dejar a Akame por mí? ¿Akame? Garou frunció el ceño, había escuchado ese nombre antes pero no recordaba dónde. Es la hermana mayor de Kurone. Traicionó al imperio y se unió a nuestros enemigos, aclaró Sdeat. Ella me traicionó nuestros recuerdos y a nuestros amigos.
Quiero acabar con ella yo mismo, dijo Kurome con un tono tranquilo, pero los presentes percibieron una ira y una tristeza ocultas en ella. De acuerdo, es tuya, asintió Garou al ver cómo actuaba la chica solitaria. Kurome asintió agradecida de Garou. Sabía que si se negaba, no podría hacer nada más que verlo derrotar a su hermana. Esdeat, envía a alguien a la capital para informar al emperador sobre nuestra partida. Y dile que, si se descuida cuando no estoy, no le gustará lo que le haré, dijo Garou. Los ojos de los Jaeger se crisparon. Garou no solo quería informar al emperador de su partida, sino que también quería que lo amenazaran. Garou casi destruyó la dignidad que el pequeño emperador podía percibir en sus ojos. Así no se le hablaba a un emperador, ni siquiera siendo su maestro. Claro, asintió Esdeat sin dudarlo, haciendo suspirar a los Jaegers. Algún tiempo después en el palacio, un soldado transmitió las palabras de Garou al emperador, pero omitió la parte de la amenaza y fue mucho más educado. El joven emperador escuchó pacientemente al soldado y luego dijo con una sonrisa: conociendo a mi maestro y cómo habla, él nunca hablaría así, apuesto a que me amenazó, ¿no? Sin darse cuenta, el emperador dejó de referirse a sí mismo con nosotros y empezó a usar yo. Todo gracias a Garou. A cambio, el soldado tosió avergonzado y respondió: es usted el más sabio, su majestad. Puedes irte, dijo el emperador. El soldado suspiró aliviado y se retiró. General Budo, me gustaría que me ayudara a entrenar mientras el maestro está fuera con el general Esdeat, dijo el emperador al general presente. Si me permite decirlo, majestad, ¿y por qué entrena? Como emperador, debería sentarse en su trono y dar órdenes a quienes le rodean. El primer ministro finalmente habló. ¿Y seguir así de débil? Hasta una chica es más fuerte que yo, respondió el emperador. Pero tienes al Teigu Supremo bajo tu mando. Intentó convencerlo el ministro. Aún así, necesito ser fuerte por si no puedo usarlo. Además, cuanto más fuerte sea, mejor podré usar el Teigu, explicó el emperador. Pero, el ministro iba a decir algo, pero el pequeño emperador no se lo permitió. Basta. Ya tomé mi decisión. No tienes permitido cuestionarme. Debes cumplir con tus responsabilidades y tareas como siempre, y eso es todo. El emperador salió con Budo de la sala del trono. El primer ministro permaneció en la sala observando con ojos fríos. No puedo permitir que esto continúe, ya no me escucha. Si hubiera sabido que terminaría así, habría matado a este perrito hace mucho tiempo, junto con sus insensatos padres. El ministro maldijo para sus adentros. Al principio se quedó con el niño porque era el único que controlaba al Supremo Teigu y era fácil de controlar. Pero ahora ya no lo escuchaba. Si no lo hacía, no necesitaba seguir viviendo. Pero el problema era Garou. Si mataba al pequeño emperador, sería el blanco de la ira de ese monstruo, y no dudaba de que Esdeat y Budo no se le opondrían, pues de todas formas no podrían detenerlo. La presencia de Garou le causó muchos dolores de cabeza al primer ministro. Si este hubiera tenido la fuerza suficiente, lo habría destrozado y se lo habría dado de comer a los perros. Odiaba a Garou más que a nadie. Solo el miedo le impidió actuar contra él. Capítulo 29. La emboscada. Esdeat lideró a su equipo y a los Garou en la cacería. Su presa era el grupo Newgrade. Al mismo tiempo, los Newgrade se preparaban para la inminente batalla. Querían ser los cazadores en lugar de la presa. Mientras tanto, en la capital y en el comedor real, el primer ministro se atiborraba de comida como si no hubiera comido en semanas. Más despacio, estás comiendo como un mendigo. Un hombre, vestido con un abrigo negro, le habló al ministro cuando entró en el comedor real. El primer ministro dejó de comer y dijo: si no fueras mi hijo, habría ordenado a los guardias que te ejecutaran por tal insolencia. Te ves muy frustrado. ¿Qué pasó mientras no estaba? Preguntó el hombre con curiosidad. Ay, Syura. No tienes ni idea de lo deprimido que está tu padre últimamente. Y todo por culpa de ese cabrón, respondió el primer ministro con rabia, sin dejar de comer. Empieza desde el principio. No tengo ni idea de lo que ha pasado durante el último año en el Imperio. Syura estaba interesado, lo que fuera que hubiera causado que su padre estuviera tan enojado, seguramente debía ser algo interesante. El primer ministro comenzó a explicar el motivo de su enojo. Habló de Garou y de cómo empezó a perder el control, de cómo Esdeat se enamoró de él y de cómo Garou intimidó a Budo hasta someterlo. También mencionó cómo el pequeño emperador empezó a actuar sin control. Durante su discurso, el primer ministro no olvidó maldecir a Garou y a todos los demás, todo mientras comía. Si cualquier otra persona viera al primer ministro ahora, sentiría asco. Parecía más un cerdo rabioso que un hombre. La combinación de comer, maldecir y hablar con tristeza no era algo que la gente quisiera ver. Por suerte, a su hijo no le molestó. Probablemente ya estaba acostumbrado. Una vez que el primer ministro terminó de hablar, Syura respondió: interesante. No esperaba escuchar algo así a mi regreso. ¿Dónde puedo encontrar a Garou? ¿Por qué quieres encontrarlo? Preguntó el primer ministro. En mi última carta te escribí sobre el equipo que estaba formando. ¿Te acuerdas, verdad? Preguntó Syura.
El primer ministro asintió y dijo, ¿querías llamarlo Mildund, no? Shiura sonrió y respondió, correcto, quiero invitar a Garou a unirse a mi equipo. El primer ministro parpadeó y respondió con sarcasmo, ¿te quedaste sordo en tu último viaje o te volviste idiota? Creo que te conté todo sobre ese bicho raro hace un momento. No lo hice, pero piénsalo. Dijiste que Garou es salvaje y extremadamente fuerte, sin miedo ni respeto. Es apto para mi equipo. Necesito monstruos de sangre fría como él, respondió Shiura con una sonrisa segura. El primer ministro frunció el ceño. Esdeal no pudo convencerlo de unirse a ella ni obligarlo. Dudo que puedas hacerlo. Esdeal solo es una maniática de la guerra. No es tan persuasiva como yo. Ningún hombre puede rechazar la riqueza, la fama y las mujeres, respondió Shiura con seguridad. No creo que funcione. Garou es igual que Esdeal, un maníaco de las batallas. Quizás incluso más que ella. El primer ministro negó con la cabeza. Ya veremos. Pero lo admito, le tengo celos. Hacer que Esdeal se enamore de él. Si no fuera por la fuerza absurda de esa mujer, la habría follado hasta la muerte hace años. Es una de las mujeres más hermosas que he visto. Shiura se lamió los labios pensando en el cuerpo de Esdeal. Al oír las palabras de su hijo, el primer ministro negó con la cabeza en señal de desaprobación. Dijo, ten cuidado, puede que no pueda ayudarte si arruinas esto. Es monstruo es mucho más difícil de tratar que Esdeal o cualquier otra persona que haya conocido. El primer ministro continuó comiendo mientras su hijo salía del salón. Horas más tarde, en una de las pequeñas ciudades del norte, Esdeal escuchaba los informes que su equipo recopilaba de los soldados y los espías de esta ciudad. Entonces, se vio a los miembros de Newclide dividirse en dos grupos. Uno liderado por Nagenda, que se dirigía al este, y el otro, liderado por Akame, que se dirigía al oeste, dijo Esdeal, confirmando todo lo que había oído. Así es, me parece sospechoso, respondió Rin. No deberían haber sido detectados tan fácilmente, y mucho menos haberlos visto dividirse en dos grupos. Es demasiado bueno para ser verdad. Así que o bajaron demasiado la guardia, o nos están provocando, dijo Esdeal. Al este, la sede del culto religioso. Al oeste, ciudades aliadas de los rebeldes. En mi opinión, es más probable que sea una trampa, añadió Bols. ¿Quieren dividirnos para emboscarnos y derrotarnos? Preguntó Sergio. Probablemente, creo que saben que no tienen ninguna posibilidad de luchar contra todos nosotros al mismo tiempo, respondió Wave, haciendo que Sergio gruñera y los llamara malvados. ¿Qué opinas, Garou? Le preguntó Esdeal a Garou, quien permaneció en silencio todo el tiempo. Es una trampa. Apuesto a que Newclide también quiere que se dividan en dos equipos, mientras que su grupo se reunirá en algún momento fuera de la ciudad y tenderá una emboscada en algún lugar del este o del oeste. Por otro lado, uno de los dos equipos caerá en la trampa, mientras que el otro se marchará y tal vez incluso se encontrará con alguna fuerza para mantenerlos ocupados y asegurarse de que creen que van en la dirección correcta, respondió Garou. Si Nagenda hubiera estado presente, habría maldecido a toda la familia de Garou. El plan que habían elaborado semanas atrás y preparado fue anticipado con indiferencia por Garou. Esdeal asintió a Garou y dijo con una sonrisa, es muy propio de Nagenda. Esa mujer es bastante astuta. Si su fuerza estuviera a la altura de su astucia, sería una oponente interesante. ¿Qué haremos? Preguntó Rin. Nos dividiremos como querían y los cazaremos. Yo, Garou, Sergio y Rin iremos tras Nagenda, mientras que el resto irá tras Akame, dijo Esdeal. ¿Y si nos superan en número? Preguntó el Dr. Stylish. Si los superaban en número o creían que no podían ganar, se les permitía retirarse. ¿Preservar sus vidas es lo primero? Preguntó Esdeal. Hoy daremos caza a estos asesinos de una vez por todas. Espero que todos estén a salvo para que podamos celebrar nuestra victoria esta noche, dijo Esdeal, levantando la moral de su equipo. 2 horas después, el segundo equipo, liderado por el Dr. Stylish, seguía avanzando. Kilómetro tras kilómetro, no vieron nada ni ninguna trampa. ¿Podría estar preparada la trampa para el otro equipo? Preguntó Wave. No podemos estar seguros. Necesitan mantenernos alejados, lo más posible. Por ahora, manténganse alerta, respondió el Dr. Stylish. Veo algo más adelante, dijo Kurome. A lo lejos, una sombra de lo que parecía ser una persona parada en medio de la nada. Prepárense para el combate y sigan moviéndose, dijo el Dr. Stylish. El grupo siguió avanzando hacia la sombra cuando la alcanzaron. Se relajaron un poco. Resultó ser un espantapájaros, suspiró Wave. Probablemente sea una de las tribus de las montañas cercanas. Se sabe que crean muñecos similares que representan a sus dioses imaginarios, añadió el Dr. Stylish, negando con la cabeza, en señal de desaprobación. Sigamos adelante, dijo el Dr. Stylish cuando, de repente, el espantapájaros estalló. Un hombre enorme de cabello azul apareció de adentro. El hombre portaba un arma enorme. Apuntaba al desprevenido Kurome.
Antes de que el hombre pudiera golpear a Kuromo, Wave interceptó el golpe. Ya portaba su brazo imperial. Gracias a su entrenamiento con Garou, aprendió a activarlo al instante y a reaccionar de inmediato al percibir el peligro. De no ser por eso, podría haber recibido bastante daño por el golpe, o incluso algo peor. Quizás no hubiera podido proteger a Kurome en absoluto. El atacante se retiró al ver que su ataque fracasaba. Adoptó una postura preparándose para la batalla, y tras él se reunió un grupo de personas con sus armas listas para la batalla. Los 4 Jaegers hicieron lo mismo. Sabían que la batalla sería dura. El enemigo tenía 8 asesinos al descubierto y probablemente más escondidos en las sombras, esperando el momento oportuno para actuar. Al mismo tiempo, el primer equipo, liderado por Sdeak, observaba al ejército de bandidos que los rodeaba. Sdeak les frunció el ceño y miró a Garou, quien dijo: significa que toda la diversión está al otro lado. Sdeak asintió y dijo: primero limpiemos este lugar, luego regresaremos. Garou se bajó del caballo y dijo: tú haz la limpieza, yo voy a buscar a Wave y al resto. Garou, espera, Sdeak quiso detener a Garou, pero era demasiado tarde. Garou ya se había ido. ¿Va a ir allí sin caballo?, preguntó Rin, un poco aturdido. ¿Qué con esa cara de asombro? ¿Es Garou? ¿Qué esperabas?, respondió Seryu. La reacción de Rin le pareció inapropiada en esta situación. Rin se quedó en silencio, un poco avergonzado. El sentido común no le servía de Garou, así que sí que parecía un tonto. TSK, matemos a estos tontos rápido. No quiero perderme toda la diversión, dijo Sdeak con un tono molesto mientras cargaba hacia adelante. Creo que no lo lograremos de todos modos, dijo Seryu en voz baja, antes de mirar a los bandidos con una sonrisa maníaca. Rin suspiró. Los bandidos iban a tener un final sangriento. Capítulo 30. Incursión nocturna contra los Jaegers, parte 1. Los miembros de Neutralite no perdieron el tiempo. Rodearon a Wave y al resto, bloqueando su ruta de escape. Los Jaegers eran superados en número por sus oponentes en una proporción de casi 3-1. Esta batalla habría sido desequilibrada de no ser por Kurome Teiru, que invocó muñecos cadáveres para ayudarlos, y el Dr. Stylish, quien contaba con algunos de los soldados modificados más fuertes de su lado. Estos muñecos cadáveres y soldados no les dieron una ventaja general, pero aún así redujeron considerablemente la diferencia de poder. Desafortunadamente para los Jaegers, Kurome solo pudo invocar 3 muñecos cadáver: la bestia gigante peligrosa, el artillero y su amiga de la infancia, Natala, ya que Garou destruyó al resto durante la primera sesión de entrenamiento. Kurome se arrepintió de haberlos usado en aquel entonces. No fue tarea fácil conseguir muñecos cadáver de primera calidad. La batalla comenzó con el Dr. Stylish transformándose en un monstruo gigante. El monstruo tenía un cuerpo parecido a un humano con una enorme boca en medio del pecho, mientras que la mitad superior del cuerpo del Dr. Stylish ocupaba el lugar del monstruo. Su cabello se volvió plateado, sus ojos brillaron amarillos y sus brazos se fusionaron con el cuerpo del monstruo. Bajo él, 5 soldados mejorados se preparaban para la batalla. El Dr. Stylish cargó contra Nagenda, líder de Neutralite, pero Susanoo lo detuvo, y así la primera pareja comenzó a luchar. Cerca de ellos, los soldados comenzaron a luchar contra Nagenda. Al mismo tiempo, Tatsumi y Gato se unieron contra Wave, mientras que Leona luchaba contra Natala. A un lado, el artillero se dirigió hacia Mine. Bols también atacó a Akame. Lubok, Kenshi y Sai atacaron a la enorme bestia peligrosa. Solo Chelsea permaneció oculta esperando una oportunidad para abatir a los Jaegers. Kurome, por su parte, permaneció a un lado, concentrada en controlar a sus marionetas. Invocarlas redujo significativamente su eficacia en combate. Y así comenzó una batalla caótica entre los Jaegers y Neutralite en todas direcciones. A primera vista, las probabilidades parecían iguales, pero en realidad, los Jaegers perdían terreno lentamente. Nagenda estaba ocupada con los soldados mejorados, pero aún así logró presionarlos e incluso tener ventaja. En este frente, Nagenda iba a ganar si contaba con el tiempo suficiente. Wave luchó con igualdad contra 2 usuarios de Teiru. Incluso presionó a sus 2 oponentes gracias a su entrenamiento con Garou. Comparados con la fuerza y velocidad monstruosas de Garou, estos 2 no eran nada. De igual manera, Bols no tuvo problemas para seguirle el ritmo a Akame. Ella seguía siendo más rápida que él, pero comparada con Garou, no era tan veloz. En cuanto al Dr. Stylish, tenía dificultades para controlar a Susanoo. Su oponente era extremadamente fuerte y rápido, y el hecho de que su enorme cuerpo monstruoso lo convirtiera en un blanco fácil no ayudaba. El Dr. Stylish estaba perdiendo el equilibrio lentamente. Kurome estaba sentada en una roca, concentrada en los 3 asesinos que luchaban contra su muñeca bestia. El trabajo en equipo de los 3 asesinos no podía considerarse perfecto, pero era suficiente para controlar a la bestia. Su muñeca artillera intercambiaba disparos con Mine a lo lejos. Por lo que parecía, ambas estaban igualadas, sin que ninguna pudiera sacar ventaja.
Leone era la que más lo estaba pasando mal entre sus compañeras de equipo. Su oponente era ligeramente más débil y tenía aproximadamente la misma velocidad. Pero Natala era mucho más hábil y contaba con una lanza grande y robusta que mejorar. Aunque Natala no pudo derrotar a Leone con rapidez, este le infligió muchas heridas. Si bien tenía una buena velocidad de recuperación, eso no era suficiente para cambiar el curso de la situación. Si las dos seguían así, podría perder la vida. De vuelta con Magenta, lanzó a un soldado hacia otro, luego se acercó al más cercano y le asestó un puñetazo en la cabeza con todas sus fuerzas, destrozándola de un solo golpe. Luego se giró mientras apuntaba con su puño de hierro a otro. Su puño de hierro se lanzó como un cañón hacia el desprevenido soldado antes de que pudiera reaccionar. El puño de hierro le abrió un agujero en el pecho, matándolo al instante. Magenta se giró y esquivó una espada que se dirigía hacia su cuello antes de que el atacante pudiera continuar su ataque. Magenta lo pateó con todas sus fuerzas. A continuación, blandió su brazo de hierro hacia él. El brazo armado, que aún regresaba en el aire, describió un arco y le golpeó la cabeza desde arriba, clavándosela en el cuello de una forma espantosa. En un instante, 3 de los 5 ya habían sido asesinados por ella, demostrando que merecía ser la líder de la incursión nocturna y, anteriormente, una general reconocida en el imperio. Incluso sin un arma, seguía siendo una luchadora más fuerte que los soldados de élite, sin contar a los usuarios de Teilu. El Dr. Stylish, que todavía estaba luchando contra Susanoo, vio la muerte de sus soldados y se enfureció, aún más, estaba recibiendo una paliza de un tipo extraño, y ahora sus soldados más fuertes estaban siendo asesinados fácilmente por el líder de Mewtwo. El Dr. Stylish cambió inmediatamente su objetivo de Susanoo a Magenta. Cargó contra ella con la intención de rematarla mientras ella no le prestaba atención. Los dos soldados restantes vieron a su maestro cargando contra la mujer de cabello plateado, así que ambos atacaron a la vez con la esperanza de frenarla para que el maestro pudiera rematarla definitivamente. Como el Dr. Stylish esperaba, Magenta no le prestaba atención. Para cuando él la alcanzó y su puño descendió sobre ella y los dos soldados que luchaban contra ella, finalmente lo notó. Magenta abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que había caído en la trampa de su enemigo. Los dos soldados frente a ella eran herramientas prescindibles. Pero fue demasiado tarde para reaccionar. El puño impactó, aplastando todo lo que tenía debajo. El Dr. Stylish rió con orgullo. Empezó a levantar el puño sin dejar de sonreír por su logro. Matar al ex general y líder enemigo, pero su risa se detuvo al ver una expresión de sorpresa en su rostro. Bajo su puño, solo encontró 2 cadáveres. Eran sus soldados. El cuerpo de Magenta no estaba allí. Buen intento, pero subestimaste la velocidad de Susanoo, resonó la voz de Magenta a su lado. El Dr. Stylish se giró para mirarla, con una furia desenfrenada en su rostro. Ella estaba allí de pie, sin ninguna herida aparte del tipo con el que había estado luchando antes. Te aplastaré. Solo espera. Dijo el Dr. Stylish con enojo mientras cargaba contra ellos de nuevo. Magenta vio al Dr. Stylish cegado por la rabia. Inmediatamente aprovechó su ira lanzando el brazo hacia su cuerpo visible. El Dr. Stylish inmediatamente usó el brazo monstruoso para bloquear el ataque. Al mismo tiempo, dijo, es inútil. Cuando Stylish bajó el brazo del monstruo, se sorprendió al ver a Susanoo justo detrás. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había caído en la trampa de Magenta. Al bloquear el primer ataque, también bloqueó su vista, lo que le hizo perder de vista a Susanoo, quien ahora estaba cerca de su cuerpo indefenso. El Dr. Stylish, en un intento desesperado por salvarse, hizo que todo el cuerpo del monstruo retrocediera mientras intentaba golpear a Susanoo con los brazos, pero era demasiado tarde. Susanoo ya estaba cerca de él. Usó su arma para golpear al Dr. Stylish, por suerte para él. Su rápida reacción le permitió salvar la vida, pero el arma de Susanoo atravesó sus brazos infundidos, desmembrándolo sin piedad. El Dr. Stylish gritó de dolor cuando el cuerpo del monstruo cayó de espaldas. Al impactar contra el suelo, la parte superior del cuerpo del Dr. Stylish se separó del gigante y cayó al suelo. Recuperó su aspecto original, pero le faltaban la ropa y los brazos. Yacía en el suelo gritando de dolor.